nos embarcamos juntos en un viaje fascinante a una de las regiones más desconocidas de nuestro planeta, el Ártico. Por si alguien no conoce este formato de vídeo, el iceberg está dividido en niveles, en este caso 5. Los primeros niveles contienen fenómenos y enigmas más conocidos, y a medida que vayamos profundizando, veremos curiosidades más sorprendentes y teorías más desconocidas y asombrosas. Quédate hasta el final porque el último nivel combina críptidos, nazis y civilizaciones perdidas. Más apasionante imposible. Empecemos con el nivel 1, misterios del Ártico que todos conocemos, pero siguen siendo muy interesantes. La trampa de hielo. Te puede parecer que el Polo Norte es parecido al Polo Sur, pero ¿qué va? Son completamente opuestos. La Antártida, el Polo Sur, es un continente con montañas y tierra bajo el hielo, pero el Polo Norte es, básicamente, un océano con una costrita muy fina de hielo flotante de unos 2 o 3 metros, o sea, casi nada comparado con los 2 o 3 o hasta 5 kilómetros de espesor que tiene el hielo antártico. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Pues algo muy importante, que las expediciones al Ártico son peligrosísimas, y no solo porque se te congela el bigote. Imagínate, caminar por la superficie del Ártico es moverte sobre una trampa mortal de agua heladora, separado de ella tan solo por una placa de hielo que puede desplazarse, plegarse o romperse en cualquier momento. Si durante la noche tu campamento se mueve, puedes amanecer en otro lugar completamente perdido o directamente en el agua negra del Ártico. El sol de medianoche. En muchos lugares del Ártico, en verano, el sol no se pone durante meses. Se queda rozando el horizonte como en una puesta de sol eterna que no llega nunca a convertirse en noche. Sucede porque el eje de la Tierra está girado unos 23 grados y durante esos meses el Ártico está todo el rato inclinado hacia el sol, lo que se llama el sol de medianoche. Esto parece muy bonito y muy poético, y sí, queda genial en vídeo para un TikTok, pero también es absolutamente demoledor para tu cerebro si tienes que vivir allí. Claro, el ritmo circadiano, que es el reloj interno que nos dice cuándo descansar, se vuelve majareta. Los niveles de melatonina se desploman y la gente empieza a sufrir de insomnio crónico. Incluso los renos se deprimen. Para rematar, durante los meses de invierno sucede exactamente lo contrario. La noche polar. Semanas y semanas de oscuridad total, casi como una película de terror. Rompehielos nucleares. Para navegar por el Ártico no te sirve cualquier barquito que encuentres por ahí. Necesitas un rompehielos nuclear, nada menos. Son espectaculares. Parece que cortan el hielo como si fuera mantequilla, aunque en realidad lo que hacen es subirse encima. Su proa está diseñada para elevarse sobre la placa de hielo ártico y aplastarla con su propio peso. Un barco normal se quedaría sin combustible en pocos días empujando todo ese hielo, pero estas moles de acero suelen llevar bajo el casco 1 o 2 reactores nucleares con los que pueden estar hasta 5 años sin repostar. Hoy en teoría son muy seguros, pero en los años 60 el primer rompehielos nuclear, el Lenin ruso, sufrió un gravísimo accidente y a los operarios no se les ocurrió otra cosa que tirar las barras radioactivas de uranio enriquecido por la borda. Se deshicieron de ellas así, sin más, en medio del océano Ártico. El búnker del fin del mundo. En mitad del archipiélago de Svalbard asoma una estructura de hormigón futurista que parece la entrada a la base secreta de un villano de cómic. Y tiene sentido porque dentro se guarda algo que podría llegar a salvar o a condenar a toda la humanidad. No se trata de embriones congelados ni de armas nucleares. Lo que hay dentro es una colección de casi 1 millón de semillas de todo el planeta. Sería nuestra forma de resetear la vida en la Tierra si la agricultura colapsase por una guerra o por una plaga a nivel mundial. Pero, ¿por qué guardarlas precisamente allí, en medio del Ártico?
de terreno que está permanentemente helada. Las semillas se mantendrían congeladas aunque fallara la electricidad. Es fascinante e inquietante a la vez. ¿Crees que la humanidad acabará necesitando este búnker? La batalla de la aurora boreal. Las auroras boreales son probablemente lo más hermoso del Polo Norte, pero en realidad, si lo piensas, son espeluznantes. Se producen por el viento solar, es decir, materia que escupe el propio Sol a toda velocidad, 800 kilómetros por segundo, y llega a nuestro planeta. Afortunadamente, la Tierra tiene un escudo magnético que nos protege, pero a veces en los polos esas partículas del viento solar logran atravesar la barrera. Entonces chocan con la atmósfera y se producen precisamente las auroras. Los colores no son random. Si son verdes, significa que el viento solar ha chocado con el oxígeno a unos 100 kilómetros de altura. Si son rojas, un poco más raras, es que el choque ha sido más arriba, a unos 300 kilómetros. Si son azules o violetas, significa que el nitrógeno está entrando en juego. ¿Te habías parado a pensarlo? La cosa más bonita del Ártico, y seguramente de nuestro planeta, es en realidad un bombardeo cósmico. Seguimos con el nivel 2, enigmas del Polo Norte bastante conocidos, pero que no todo el mundo sabe. La expedición Franklin. En 1845, dos barcos, el Erebus y el Terror, salieron de Inglaterra con la misión de encontrar el paso del noroeste, un camino más corto hacia las Indias, atravesando el Ártico. Estos dos barcos eran los más avanzados de su tiempo. Estaban reforzados con hierro, tenían calefacción y además llevaban comida para años. Sin embargo, desaparecieron sin dejar rastro y durante un siglo y medio nadie supo qué demonios había ocurrido. En 2014 y 2016 encontramos los restos de ambos barcos, lo que nos permitió hacernos una idea de lo sucedido. Y la verdad es que la historia da miedo. Los hombres se quedaron atrapados en el hielo. La mayoría murieron por el frío, el escorbuto y envenenados por el plomo de sus propias latas de conserva. Al final, desesperados, abandonaron los barcos para caminar cientos de kilómetros por el hielo del Ártico. El análisis de los huesos reveló que en los últimos días los oficiales y la tripulación incluso recurrieron al canibalismo para intentar sobrevivir en aquel infierno helado. La tierra de la bestia invisible. En el Ártico existe un peligro extra que no existe en la Antártida, y la pista te la da el propio nombre. Ártico viene del griego arctos, que significa oso. Antártida significa literalmente lo opuesto al oso, porque en el Polo Sur no hay mamíferos terrestres que te puedan comer vivo, solamente adorables pingüinos. Pero en el Polo Norte tenemos al Ursus maritimus, el oso polar. Bellísimo, sí, pero es el único animal que caza activamente humanos si tiene hambre. Sobre la blancura del hielo, sin mucho más que llevarse a la boca, somos básicamente una hamburguesa con patas para él. Además, no podemos detectarlo con cámaras térmicas. Aunque parezca que su piel es blanca, realmente es negra y su pelaje translúcido. Es un diseño muy inteligente que les permite absorber todo el calor del sol, camuflarse en el hielo y de paso ser invisibles para los visores de infrarrojos. Si estás en el Ártico un día tranquilamente, sin ver ningún peligro a tu alrededor, cuidado. Aunque lo parezca, no significa que estés solo. Fata Morgana. Cuando el aire está a menos 30 grados centígrados y el agua está caliente, caliente para el Ártico, a unos 0 grados o así, sucede una cosa bastante curiosa por aquí. El océano empieza a humear. Se forma una niebla espesa, alucinante, digna de una peli de miedo ochentera. Puede ser una trampa mortal, porque se congela en los cascos de los barcos y puede añadir tanto peso que los haga volcar. Pero hay otro fenómeno aún más espectacular que es el responsable de que muchos exploradores
imágenes de objetos que en realidad están más abajo y más alejados en el horizonte. Eso puede hacer que veas espejismos como barcos flotantes, montañas o ciudades alienígenas enteras suspendidas en el cielo del polo. Las luces de Gestalen. En un valle de Noruega, justo al sur del círculo polar ártico, aparecen desde hace décadas unas luces muy extrañas que la ciencia todavía no puede explicar. Son bolas de luz blanca, roja o amarilla que flotan, se mueven a velocidades absurdas o simplemente se quedan quietas, suspendidas durante horas. Se ha comprobado que no son aviones, ni satélites, ni luces de linternas de ningún gracioso. ¿Qué son entonces estos misteriosos orbes? La hipótesis más sólida es que el valle funciona como una batería natural de tamaño XL. Las rocas ricas en hierro de una ladera y las de cobre de la otra actúan como electrodos, ánodos y cátodos, mientras que el río Hascha, cargado de azufre, sirve como electrolito para conducir la electricidad. Las esferas serían burbujas de plasma o energía suspendidas que se mueven siguiendo los campos electromagnéticos del valle, como si se tratase de naves alienígenas. Olas monstruo. Desde hacía siglos, los marineros contaban historias de olas gigantes de 30 metros que aparecían de la nada en el mar, capaces de derribar, según ellos, incluso navíos transatlánticos. Los científicos siempre consideraron estas historias simples leyendas. Una ola de mar en una tormenta puede alcanzar una altura de unos 7 metros, o como mucho 15 en condiciones extremas, así que debían de ser invenciones propias de lobos de mar exagerados o marinos borrachos con demasiado tiempo libre. Pero en 1995 todo cambió. Una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, la plataforma Traubner, registró con láser el impacto de una ola solitaria de 26 metros. No había duda. Desde entonces, estas olas errantes son objeto de estudio serio. No provienen de tormentas lejanas. Simplemente la física de las corrientes hace que varias olas pequeñas se combinen en una sola muralla de agua vertical que puede llegar a triplicar la altura de las olas que la rodean. Pueden hundir barcos grandes en segundos porque literalmente no hay tiempo para reaccionar. Son los monstruos invisibles del océano Ártico. Mamuts revividos. Hay una empresa llamada Colossal Biosciences que se ha propuesto traer de vuelta al icónico mamut usando ingeniería genética y úteros artificiales. No es clonación tradicional, ya que no existen células vivas de mamut, sino ADN extraído de rastros preservados en el hielo, concretamente sus molares. Pero, ¿por qué lo hacen? Pues no es precisamente para crear un parque jurásico de la edad del hielo, aunque eso molaría bastante. Creen que los mamuts ayudarían a restaurar el ecosistema ártico y a frenar el deshielo. La idea es que una vez revividos y reintroducidos en la tundra, estos gigantes prehistóricos harían lo que saben hacer: pisotear la nieve y derribar árboles. Al compactar la capa de hielo, el frío penetraría más en el suelo, manteniendo el permafrost congelado y evitando de esta manera que el polo norte se derrita. Colossal pretende tener listas las primeras crías de mamut lanudo para finales de 2028. Yo estoy deseando verlo. ¿Lo conseguirán? Vamos con el nivel 3. Conceptos que probablemente solo sepas si eres aficionado a los enigmas de este rincón congelado del mundo. Monstruos de acero. Siempre me han fascinado las plataformas petrolíferas del Mar del Norte. ¿A ti no? Esos bicharracos de acero que tienen que soportar olas gigantescas, temperaturas heladoras y terribles tormentas, y lo hacen como si nada, sin inmutarse. Pero si te vas aún más al norte, al interior del círculo polar
lugar ártico, verás plataformas aún más impresionantes, como la Priraziomnaya rusa. Está diseñada para que las enormes placas de hielo árticas que cortan como cizalla choquen contra ella y se rompan. No tiene patas, es un bloque sólido de hormigón armado que se posa directamente sobre el fondo marino. La Goliath noruega es una auténtica ciudad flotante redonda, casi como un ovni naranja de hormigón y acero, construida en tierra, llevada por barcos al Ártico y anclada al fondo marino mediante 14 estacas enormes. O la canadiense Hibernia, la más grande del mundo cuando se construyó, un monstruo que en verano tiene que pelear contra olas enormes y trozos de iceberg a la deriva, y en invierno resistir los choques y el roce continuo de la banquisa ártica. Prohibido morir. Longyearbyen, en Noruega, es el asentamiento humano que se encuentra más al norte del planeta, pero es famoso por otra razón bastante curiosa. Está prohibido morir allí. Al menos es eso lo que se dice en muchos vídeos y artículos sobre el lugar. La realidad es que lo que es ilegal, o al menos se trata de evitar por precaución, es enterrar a los muertos allí. El problema es el permafrost. El suelo está tan congelado que los cuerpos no se descomponen y esto puede suponer una amenaza sanitaria seria. Por ejemplo, en los años 90 abrieron unas tumbas de 1918 para investigar y descubrieron que el virus de la gripe española de aquel entonces seguía perfectamente conservado, vivito y coleando en los tejidos de los cadáveres. Por eso, para evitar que el permafrost escupa virus antiguos o los osos polares desentierren un cuerpo e inicien una pandemia global por su cuenta, si te pones muy enfermo, te mandan en avión al sur, donde puedes morirte sin ningún problema. Parece de broma, pero en realidad es algo bastante inquietante. El unicornio marino. En la Edad Media, los reyes y aristócratas llegaban a pagar fortunas por cuernos de unicornio que les vendían los vikingos. Estaban seguros de que tenía propiedades curativas y hasta a veces lo ingerían triturado y molido porque pensaban que les haría vivir más o hasta ser inmortales. Y en realidad fue uno de los primeros scams de la historia. Los unicornios no existían, malditos vikingos, o al menos no eran caballos blancos con un cuerno en la frente. Esos cuernos procedían del narval, una especie de ballena parecida a un delfín que habita los mares del Ártico. Y tampoco eran cuernos. Estos cetáceos tienen un larguísimo colmillo de hasta 3 metros de largo que les atraviesa el labio superior. ¿Para qué lo utilizan? Pues es bastante versátil. Está lleno de terminaciones nerviosas y lo utilizan para orientarse en el agua, para cortejar a las hembras chocándolo con el de los otros machos y para aturdir peces de un golpetazo y luego comérselos. No son animales mitológicos, pero sí de los más fascinantes y mágicos de los mares del Ártico. La desaparición del lago Anjikuni. En noviembre de 1930, un cazador de nombre Joe Labelle llegó a una aldea inuit a orillas del lago Anjikuni, en el Ártico canadiense, con la intención de refugiarse de una tormenta de nieve. Pero lo que encontró fue una escena bastante surrealista. La aldea estaba completamente desierta. Las ollas con comida seguían en los fuegos, las pieles que estaban confeccionando se encontraban a medio terminar y los rifles estaban en su sitio, pero no había nadie, como si hubieran tenido que abandonar el campamento de repente. Lo más inquietante fueron algunos detalles que al parecer se descubrieron después. Una tumba de sus antepasados, que los inuits consideraban intocable y sagrada, había sido vaciada meticulosamente, y un grupo de perros de trineo supuestamente fue encontrado muerto por inanición bajo la nieve. No se sabe qué parte es verdad y cuál es un mito, porque los relatos posteriores exageraron muchos detalles. La policía montada de Canadá llegó a afirmar que nunca existió una aldea tan grande en ese lago. Desapareció realmente un pueblo inuit entero, sin dejar rastro. Y si es así, ¿dónde fueron?
los zombi. ¿Sabías que a veces el hielo ártico oculta verdaderos infiernos? A diferencia de los incendios comunes, los llamados incendios zombies crecen y se propagan por debajo del suelo porque se alimentan de la turba, una capa de terreno que arde aún mejor que el carbón. Imagínate lo peligrosos que pueden ser. Puedes estar caminando tranquilamente sobre una capa congelada, aparentemente firme, y de repente el suelo colapsa bajo tus pies y se convierte en una caverna llena de brasas a 500 grados. Lo peor es que estos incendios no se pueden apagar. El agua de las mangueras se congela antes de llegar al foco. En invierno, la nieve actúa como un aislante térmico que mantiene el fuego caliente bajo tierra y lo protege del exterior. Además, su humo contiene mucho más monóxido de carbono que el de un incendio normal. Si acampas en una zona de fuego zombie y por la noche lo inhalas sin querer, podrías morir sin haber visto ni siquiera una llama. La selva espacial ártica. Aunque hoy nos resulte difícil visualizarlo, en el Eoceno, hace unos 50 millones de años, el Ártico no era un desierto congelado, sino una selva verde y exuberante. Lo más curioso es que tenían los mismos meses de luz y oscuridad que hoy. Era un mundo lleno de vida, con el calor del Caribe, pero con la oscuridad de una estación espacial en medio del vacío del cosmos. Y los animales se adaptaron para vivir allí, por lo que los científicos han podido comprobar a partir de los restos fósiles. En ese Ártico tan extraño vivieron tortugas gigantes de sangre caliente, cocodrilos, parientes primitivos de los hipopótamos y muchos otros pequeños primates y mamíferos, rodeados de palmeras tropicales y bajo la luz verde de las auroras. Desarrollaron ojos mucho más grandes de lo normal para poder captar hasta el más mínimo rayo de luz de la luna y poder sobrevivir en la oscuridad de la selva ártica durante la larguísima noche polar. El canto del hielo. Si te quedas en silencio con la oreja pegada a una placa de hielo ártico, escucharás sonidos que parecen provenir de otro planeta. Es el fenómeno sonoro conocido como el canto del hielo, unas vibraciones muy peculiares que parecen a ratos disparos de rayos láser, otras veces silbidos alienígenas o incluso cantos de ballena. Se producen por el movimiento constante del hielo que se contrae y expande continuamente debido a los cambios de temperatura o por las incesantes fracturas y vibraciones de las placas congeladas. La enorme banquisa ártica amplifica y difunde las ondas sonoras como una caja de resonancia gigante. ¿A ti te parecen relajantes o un poco espeluznantes estos sonidos? Nivel 4. Con fenómenos y enigmas increíbles como el de la ciudad fantasma ártica o los sonidos de la aurora boreal. El vórtice polar. Imagínate una muralla circular de unos 30 kilómetros de altura, formada por vientos huracanados girando furiosamente, cuya única misión es mantener el frío polar bien guardadito y a raya en el Ártico. Pues eso es el vórtice polar, algo así como el muro de Juego de Tronos, pero hecho de ciclones. Siempre que el vórtice no falle, el resto del planeta está protegido de las temperaturas heladoras del Polo Norte. El problema es que los científicos han comenzado a detectar grietas en esa barrera invisible. Hasta ahora, lo máximo que ha causado son algunas olas de frío de récord. Pero, ¿qué pasaría si este vórtice polar se desbordase por completo? Sería el apocalipsis en versión sub-cero. Lenguas enormes de aire a menos 60 grados congelarían las ciudades de Europa y Norteamérica, inutilizando la red eléctrica, solidificando los combustibles y helando el mar y las cosechas. Todo se detendría de repente en una edad de hielo perpetua que convertiría al hemisferio norte en un paisaje de apariencia casi alienígena, agonizante y blanquísimo.
gran tiburón blanco, pero el tiburón de Groenlandia es espeluznante y apasionante por varias razones. Puede vivir más de 400 años, lo que lo convierte en uno de los animales más longevos del planeta. Para que te hagas una idea, hay tiburones nadando hoy en el Ártico que ya existían cuando Galileo descubrió los primeros planetas con su telescopio o cuando se fundó Estados Unidos. Se mueve muy lentamente y la mayoría están ciegos porque suelen tener un parásito crustáceo pegado a sus ojos que se alimenta directamente de sus córneas. No parece importarles porque al fin y al cabo viven a miles de metros de profundidad en la oscuridad total y se guían sobre todo por el olfato. Para colmo, su carne es tóxica, huele a orina y solamente se puede comer si se deja pudrir y secar durante meses. No es el animal más cookie del océano, aceptémoslo. Es lo más parecido a un zombie que te puedes encontrar en la naturaleza. El cráter Hiawatha. Solo existe un lugar dentro del Ártico en el que haya tierra bajo la placa de hielo, pero es un lugar muy importante, el corazón del Ártico, Groenlandia. Es la isla más grande del mundo y está casi completamente congelada, pero bajo esa capa de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor hay algo realmente fascinante. En 2016, un equipo de científicos detectó un cráter de impacto de 31 kilómetros de diámetro. Se cree que en ese punto concreto de Groenlandia, hace unos 50 millones de años, cuando aún era una selva tropical y exuberante, chocó un asteroide o un cometa enorme de 1,5 kilómetros de diámetro. Liberó una cantidad de energía equivalente a 700 bombas de hidrógeno. Fue un impacto brutal que debió de cobrarse la vida de miles de animales prehistóricos en menos de un segundo, vaporizados por el calor extremo o desintegrados por la onda de choque. Millones más morirían poco después en los incendios forestales y tsunamis descomunales causados por el enorme asteroide. Línea de alerta temprana. Si te das una vuelta por el Ártico canadiense, verás una serie de construcciones misteriosas abandonadas que en realidad tienen que ver con algo bastante inquietante. Durante la Guerra Fría, el camino más corto para que un misil soviético llegara a Estados Unidos era a través del Polo Norte. Por eso, Canadá y Estados Unidos construyeron la llamada línea DEW o línea de alerta temprana, una cadena de 63 estaciones de radar en medio de la nada ártica que va desde Alaska hasta Groenlandia. A pesar del despliegue, en la práctica, la línea era inútil contra los misiles intercontinentales y los lanzados desde submarinos. Lo único que funcionó para frenar ambas cosas fue la promesa de la llamada destrucción mutua asegurada en el caso de que Rusia llegase a lanzar uno de estos misiles nucleares. Estas cúpulas y antenas tan aesthetic sobre el desierto helado son un recordatorio de que después de la Segunda Guerra Mundial se libró otra guerra durante más de 30 años, mucho más silenciosa, pero letal. La ciudad fantasma. En la isla de Spitsbergen hay una ciudad minera rusa que fue abandonada de la noche a la mañana en 1998. Se llama Pyramiden y es como una cápsula del tiempo soviética. Como el aire es tan frío y seco, no hay bacterias ni humedad que pudran las cosas. Si entras hoy en los edificios, los libros siguen en las estanterías, las partituras están sobre los pianos y el busto de Lenin también continúa allí, inmutable, presidiendo la plaza. Aunque todo está cubierto por una capa oscura del hollín de las minas, es como un mapa postapocalíptico de un videojuego y una delicia para los amantes de los lugares abandonados y liminales. Es que la evacuación fue tan rápida que parece que la gente simplemente se desvaneció. Es el lugar ideal para ver cómo sería el mundo cuando los humanos nos hayamos ido, si tenemos la suerte de que el frío conserve parte de nuestros recuerdos. Susurros de la aurora. Muchas personas que han visto de cerca las auroras boreales aseguran que no solamente se ven, sino que también se oyen. Lo que describe
son crujidos, chasquidos y siseos similares a los que produce la estática de una radio, o como cuando dejas los cereales en la leche. La ciencia siempre dijo que era imposible. Las auroras se producen a unos 100 kilómetros de altura, donde casi no hay aire, así que el sonido no debería poder viajar hasta nosotros. Pero en 2012, un equipo de investigadores finlandeses analizó el fenómeno más a fondo y concluyó algo sorprendente. Las auroras emiten sonidos. El fenómeno existe y no se produce en el espacio. Las mismas partículas solares que generan esas luces tan hermosas allí arriba generan también el sonido mucho más abajo, casi en la superficie. En noches muy por debajo de los 0 grados, el aire caliente sube y la capa de aire frío, que está cargado positivamente, se queda abajo y se activa con las perturbaciones geomagnéticas causadas por el viento solar, creando los sonidos o susurros de la aurora, muy sutiles y sorprendentes. Nivel 5. Incluye enigmas bastante oscuros, como el de la civilización ártica perdida, buscada por los nazis. El Triángulo de Alaska. En 1867, Estados Unidos le compró a Rusia el territorio de Alaska por solo unos 7 millones de dólares para convertirlo en su puerta de entrada al Ártico y controlar el Polo Norte. Toda una ganga. Lo que no sospechaban es que una zona de Alaska entre Juneau, Anchorage y Utqiagvik se convertiría en el área del planeta con más desapariciones de la historia. Más de 20.000 personas se han esfumado aquí desde los años 70, la mayoría sin dejar rastros de ropa, equipaje o cuerpos. Muchos hablan del Kushtaka, un críptido perteneciente al folclore de los pueblos del sur de Alaska. Pero seguramente los verdaderos monstruos son las anomalías geomagnéticas detectadas aquí, que explicarían por qué tantos aviones se han desvanecido en este triángulo, y los glaciares, que son auténticas trituradoras de carne. Si alguien muere en un glaciar, el hielo lo mueve, lo tritura y lo entierra bajo el propio glaciar en cuestión de días. Es el lugar perfecto para un crimen o para una desaparición, porque la propia naturaleza se encarga de borrar las huellas. El Kalupalik. Los Inuit son el pueblo por excelencia del Ártico. Sus asentamientos dibujan un anillo casi perfecto alrededor del Polo Norte, Alaska, el norte de Canadá, Groenlandia, Siberia. No viven en los bosques, sino sobre todo en las costas, ya que dependen casi por completo de la caza de focas y ballenas. Su mitología describe a un ser muy extraño que habita en las profundidades del mar Ártico. Es el Kalupalik, una criatura mitad monstruo, mitad mujer, de piel verdosa y viscosa, cabello y uñas largas, y con un olor penetrante a azufre que recuerda al del pescado podrido. Se dice que antes de aparecer emite un golpeteo rítmico sobre el hielo, y que cuando un niño se acerca curioso a una grieta o al borde de una placa de hielo quebradiza, el Kalupalik emerge, lo mete en su capucha gigante y se lo lleva a través del océano helado para siempre. Es una leyenda que los padres inuit utilizan como advertencia de algo espeluznante de por sí. Si un niño juega en el borde de un iceberg y se cae al mar allí, la hipotermia y las corrientes marinas acabarían con él en cuestión de minutos. El mar en el Polo Norte es más terrorífico que cualquier críptido. Estación Schatzgräber. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi erigió una base secreta en el Ártico. Oficialmente era una estación meteorológica, pero varias cosas son bastante sospechosas, empezando por su nombre, Estación Schatzgräber, que significa cazadores de tesoros.
La mayoría de las estaciones solían tener nombres de animales o simplemente códigos, así que este nombre ha llevado a algunos historiadores alternativos a sugerir que posiblemente buscaban restos de la mítica Hiperbórea, una civilización perdida que los nazis creían que era el origen de la raza aria. La base tuvo un final bastante grotesco. Los soldados se quedaron aislados y sin suministros y enfermaron de triquinosis tras comer carne de oso polar cruda. Tuvieron que ser rescatados de emergencia y la estación se quedó abandonada. Sabemos que el Tercer Reich tenía divisiones que se dedicaban a la arqueología y al ocultismo y que ansiaban encontrar el Santo Grial, la lanza de Longinos y muchos otros objetos históricos con la esperanza de que les otorgasen un poder sobrenatural. Pero, ¿qué buscaban realmente bajo el hielo del Ártico? El Edén ártico. A finales del siglo XIX, un científico bastante reputado llamado William Warren, presidente de la Universidad de Boston, escribió un libro llamado El paraíso encontrado. Su teoría científica para la época era que la humanidad no empezó en África, sino en el Polo Norte, que el Edén estaba en el Ártico. Él sostenía que cuando la Tierra se estaba enfriando, el Polo Norte del planeta era el único sitio habitable, que entonces era un jardín tropical. Para Warren, los ríos que se describen en el Génesis, como el Éufrates y el Tigris, eran en realidad corrientes oceánicas que venían del polo y dividían el mundo en 4 continentes. Casi todas las culturas antiguas, decía, como los griegos, hindúes o persas, hablaban de un árbol de la vida o montaña sagrada en el centro del mundo, alrededor de la cual giraba el cielo, y ese lugar en la tierra solo podía ser uno, el Polo Norte, donde todas las estrellas parecen girar mágicamente en torno a la estrella polar. Hiperbórea. Los antiguos griegos hablaban de una misteriosa tierra que se encontraba más allá de los vientos del norte, o Bóreas. Hiperbórea era, según ellos, un paraíso donde siempre era primavera, donde el sol nunca se ponía y sus habitantes vivían 1000 años en un estado de felicidad absoluta. Inicialmente era solo un mito clásico, pero en los siglos XIX y XX se convirtió en una obsesión peligrosa. Algunos autores como William Warren intentaron darle una base geológica y científica, pero algunos grupos ocultistas como la Sociedad Thule lo convirtieron en el hogar de una supuesta raza originaria superior. Para el misticismo nazi, Hiperbórea no era una simple leyenda, sino una verdad histórica que justificaría más tarde algunas de las mayores atrocidades de la historia. Creían que los hiperbóreos formaban una sociedad ideal, casi divina, que eran altos, de piel pálida y ojos claros, y tenían conexión directa con las fuerzas del cosmos. Por eso se les suele representar en el centro del mundo, rodeados de montañas magnéticas, utilizando la energía de las auroras como una forma de tecnología ancestral y viviendo en arquitecturas imposibles de cristal y mármol blanco. Es una pura invención. O en algún lugar, bajo el hielo del Polo Norte, se esconden los restos de una civilización milenaria desconocida que lo cambiaría todo. Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios la palabra vórtice. Y muchas gracias por ser un Michi curioso del canal. Un abrazo especial para Adri H, Ale JMZ, Osvaldo Galvez, Kiobo y Miranda Drago por apoyar el canal siendo Michis Pip. Y nos vemos